Carlos Broitman, abogado del delincuente argentino Pérez Corradi, se encuentra en nuestro país. Nuestra compañera Jazmín García conversaba con él desde el hotel donde se encuentra minutos antes de nuestro servicio informativo y le confirmaba al abogado que vino para realizar las últimas gestiones tendientes a la entrega de Pérez Corradi a la justicia paraguaya. Ratificó el hecho de que la Policía Nacional de nuestro país y la estructura judicial paraguaya ofrecen las garantías que Pérez Corradi estaba necesitando para poder entregarse. A decir del abogado, esta entrega debería realizarse en horas de la tarde. Policías detenidos, un comisario relevado del cargo de director del Departamento de Identificaciones y rumores de cambios en la comandancia policial. Es el efecto que tuvo en el país la presencia de Ibar Pérez Corradi, buscado por la justicia argentina, y quien obtuvo una cédula y luego un pasaporte paraguayos con la identidad de un fallecido. El hombre, a quien se atribuye delitos de lavado de dinero, tráfico de efedrina y el crimen de 3 personas, estaría dispuesto a entregarse a la justicia en nuestro país, al decir de su abogado. Él confía en la justicia paraguaya, que la policía del Paraguay ante todo nos merece los mayores respetos, la administración nos merece los mayores los respetos. No voy a entrar en una cuestión si él tuvo o no tuvo el documento, que es una cuestión que la va a tener que responder él ante la justicia paraguaya, pero lo más importante es que, y quiero que esto trascienda, la profesionalidad de la justicia paraguaya, la profesionalidad de la policía paraguaya es un núcleo que no se rompe. El abogado dice desconocer si Pérez Corradi utilizó tanto la cédula como el pasaporte, pero asegura que él mismo optó por obtener los documentos fraguados temiendo por su vida, luego de escapar de un ataque sufrido en febrero en la zona de Ciudad del Este, cuando precisamente se encontraba allanando el camino para entregarse a las autoridades. Lo vinieron a matar. Y si Dios no quiso o Dios no pudo, es porque estuvo en suelo paraguayo. Esto, dejémoslo clarito. Se salvó su vida y así me lo dijo. Vinieron a matarme y me salvé por minutos. 2 brigadas vinieron no a buscarlo para entregarlo porque estaba todo preparado para su entrega. ¿Esto fue en febrero? Esto fue en febrero. Yo ya estaba en Punta del Este y estaba preparándome para que me diera las coordenadas, que yo me imaginé, o nos encontrábamos en Uruguay o nos encontrábamos aquí. Y esto fue lo que determinó que era inminente, 72 horas, y se provocó el ataque a la familia y los grupos de sicarios que vinieron a buscarlo. Días atrás, Liliana Aureliu, exmujer del argentino, también aseguraba sentirse desprotegida luego de un allanamiento realizado a su vivienda en busca del prófugo, ocasionando daños físicos y psicológicos a sus hijos. El abogado asegura que todos los ataques responden a un plan para acallar a su cliente, por los datos que maneja en torno a personas que ostentan poder político y económico en la Argentina. Provocaron un allanamiento cruento con drones, con equipos especiales de SWAT, rompiendo todo, matando las mascotas y lastimando a los hijos. Él puede tener mucha información de presuntos políticos, gremialistas, sindicalistas, gente allegadas o no al establishment económico, porque es un financista que pasaron cientos de miles de millones de dólares. Entonces lo que temen es que él venga a decir su verdad, no como arrepentido, sino decir su verdad, y va a defenderse de cada cuestión que sea acusada, se va a defender. Sobre las acusaciones en relación al tráfico de efedrina y el crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina ocurrido en el 2008, Broitman asegura que Pérez Corradi no tiene inconvenientes en ser investigado por la justicia, siempre y cuando se garantice sus derechos, su seguridad y la de su familia. Que tenga la tranquilidad absoluta que todas las garantías constitucionales se darán aquí y que todo lo que quiera clarificar, primero para el Paraguay porque se lo debe y segundo para la Argentina, que ya la administración Macri a través de la ministra Bullrich es la que se va a encargar con la justicia paraguaya de realizar todas las cuestiones y estoy totalmente convencido que va a tener la mayor cantidad de seguridad, la mayor integridad en su persona y en su familia. Viene a decir su verdad y decir no tengo nada que ver con el triple crimen. De lo que me quieren acusar, acúsenme.
No tengo miedo de ir a los Estados Unidos, como me lo ha dicho cientos de veces. Breitman también reconoce que su cliente ya tiene familia paraguaya a la cual desea resguardar. Puede tener su familia con una connacional paraguaya y presuntamente creo que puede tener uno o dos hijos. Así que, bueno, preservemos la familia de Pérez Corradi también en Paraguay. La entrega de Pérez Corradi a las autoridades paraguayas dependerá en gran medida de las reuniones que mantenga hoy el abogado, quien no quiso aventurar una fecha en la cual esto podría ser posible, pero sí expresó su deseo de que sea cuanto antes. El plazo lo va a disponer él. Si fuera por mí, yo termino mis reuniones de hoy y a la tarde que se ponga a disposición de la justicia.